Cuéntenos un poco sobre la experiencia de tener a su hermano también sacerdote. Sí, es una experiencia muy bonita porque él fue de los iniciadores en Guatemala de la renovación carismática. Él era muy más extrovertido que yo. Y a través de él yo llegué a la renovación carismática. Él me empujó más que otra cosa. Pero sobre todo me llamó la atención esto. Yo estaba comenzando a ir a estos grupos que al principio yo rechazaba. Y llevaron una señora en una silla de ruedas. Y dijeron, ¿por qué no oran por esta señora? Está sufriendo en esta silla de ruedas. Y mi hermano comenzó a hacer una enorme oración. Ahora le examino yo una oración de perdón, de alabanza. Ahora sí lo entiendo, ¿verdad? Yo decía, tan larga esa oración. Pero de pronto le dijo, señora, en nombre de Jesús, levántese y camine. Yo lo primero que pensé fue, esta señora se va a ir de boca, ¿cómo mi hermano está diciendo eso? Y resulta que la señora tenía miedo, los parientes querían ayudarla. No, no, déjenla, dijo. Y la señora poco a poco dio unos pasitos, después le hicieron caminar alrededor de la silla y al final se llevó la silla como el paralítico se llevó su camilla. Eso para mí fue muy impactante porque yo siempre había creído en los milagros en la iglesia, pero los milagros que podía hacer San Juan Bosco, San Francisco de Asís, Santo Domingo, pero no mi hermano, o sea, el Señor a través de mi hermano, o un laico. Y cuando yo vi eso nunca lo había visto yo. Yo creí en los milagros. Ahora, los parientes de esa señora dieron testimonio de que esa señora hacía 8 años que no se movía de la silla de ruedas, 8 años. Y en ese momento se emociona otra viejita que tenía los brazos así trabados por la artritis, no podía desprenderlos. En esa misma asamblea, cuando ella estaba ahí, vio que la otra se había curado, dice, entonces recen por mí. Yo me puse tenso nuevamente, ¿qué va a hacer mi hermano ahora? Y comienza otra oración larga de esas. Yo decía, ¿qué va a pasar ahora? Nunca había visto eso. Pero después ya la señora podía desprender un poquito los brazos. Pero resulta que en la siguiente asamblea ya llegó la señora. Miren, ahora ya puedo alabar al Señor y hoy en la mañana ya me pude peinar. Y los parientes dijeron, miren, ella tenía trabados los brazos así y no los desprendía. Entonces, esas cosas a mí me impactaron mucho. Y esas cosas que no dijeron, aquí hay algo nuevo que yo debo conocer. Así es. Ahora, yo supongo que, digamos, entre usted y su hermano debe haber habido, sacerdote debe haber habido un vínculo muy especial, nutrido por la oración, diálogos espirituales. Tal vez diálogos espirituales no, pero sí viajábamos juntos a asambleas religiosas, ya sea aquí, como fuimos al Congreso de Roma. 10.000 sacerdotes de la Renovación nos reunimos en Roma con el Papa Pablo VI en esa oportunidad. Y cosas por el estilo, anduvimos en Colombia, en otros lugares, todo eso, espiritualmente unidos. Así es que, pero sobre todo yo recuerdo eso, que él era más atrevido que yo en estas cosas, ¿verdad? Y por eso esa oración, eso de decir en nombre de Jesús, eso se necesita mucha valentía y fe también para hacer eso. Sí, en nombre de Jesús. Hay que hacer las cosas en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, yo les digo a ustedes, no se vayan, quédense todavía con nosotros. Se nos ha ido volando el tiempo, Padre, y quisiera que cuando regresemos de esta pausa, pueda compartir con nosotros un poco más sobre esta experiencia en la renovación carismática, ¿no? O sea, ¿qué son los milagros? ¿Qué es el bautizo en el Espíritu Santo? Yo le comentaba en momentos previos al programa, digamos, que yo vengo de otro tipo de experiencia espiritual, que es cierto que he estado de alguna manera vinculado a la renovación carismática. Mi mamá es carismática, Dios la bendiga. Un saludo, mamita, que te quiero mucho.
pero digamos, a pesar de esa cercanía, sigue siendo para mí un poco desconocido todo esto. Sí, y para muchas personas. Y nada mejor que tenerlo usted para preguntarle gusto, y poder compartir sobre esto. Así que, en el nombre de Jesús, quédese con nosotros. Siga en su programa Nuestra Fe en Vivo y en esta espectacular momento de compartir con el Padre Hugo Estrada. Así que siga con nosotros, no se vaya. ¿Cómo? Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Nuestra Fe en Vivo. Y para aquellos que recién se conectan, recién sintonizan el programa, bueno, ya saben, muchas veces el tenerme a mí es signo de malas noticias o que algo le ha pasado a Pepe. Y efectivamente, Pepito tuvo este fin de semana un episodio, tuvo un problema con la vesícula. Lo llevaron de emergencia el día viernes al hospital, pero Dios gracias, todo está controlado y hoy día en la tarde lo operaron. Hemos recibido una llamada de su esposa Viri diciendo que está muy bien y está en proceso de recuperación. Así que muchas gracias por las oraciones, muchas gracias por seguir atentos y hay que seguir rezando por Pepe porque queremos tenerlo de regreso muy pronto. Y mientras tanto acá estamos teniendo este compartir con el padre Hugo Estrada de Guatemala, quien está compartiendo con nosotros su experiencia sacerdotal, su experiencia ministerial. Y ahora queremos que nos cuente, digamos, un poco sobre este aspecto de su vida como encargado de la Renovación Carismática Católica. ¿Qué es lo que significa este movimiento o esta experiencia espiritual dentro de su vida? Fíjese que en 1993 a nosotros, de los secretariados del Vaticano, nos quisieron clarificar cuáles eran los objetivos de la renovación carismática después de tantos años, apareció hace unos 40 y tantos años, y nos decía, una de las finalidades de ustedes es difundir el bautismo en el Espíritu Santo en la iglesia. Yo casi me desmayo cuando oí que el Vaticano nos decía eso, porque a nosotros nos costó mucho cuando estaba comenzando la renovación hace unos 35 años en Guatemala, pues hablar del bautismo en el Espíritu Santo era peligroso, porque sobre todo en el ambiente eclesiástico de estos chiflados que están inventando un nuevo sacramento, ¿verdad? Y nosotros seguíamos con ese término porque es bíblico. Ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días, les había dicho el Señor, y vimos la experiencia de Pentecostés que tuvieron. Ahora, para explicar mejor esto, nosotros el bautismo en el Espíritu Santo, con palabras del padre Raniero Cantalamessa, lo repite mucho, dice, es nuestro... Perdón, por si acaso, Raniero Cantalamessa es el predicador oficial de la Casa Pontificia. Exacto. Es quien suele dar los retiros al Santo Padre. Lo llaman el predicador del Papa, ¿verdad? Que ha venido varias veces y llegó a Guatemala también. Pues él lo llama Pentecostés personal y me parece a mí fabuloso, porque la iglesia ha recibido su Pentecostés, pero nosotros debemos tomar ese Pentecostés, el regalo del Señor. Y esto, quiera que no, viene a ser con lo que Jesús le decía a Nicodemo, tienes que tener un nacimiento nuevo del agua y del Espíritu Santo. Y uno lo toma así, pero cuando recibe eso, entonces se da cuenta de lo que es. Yo no creía en eso, ¿verdad? Porque... Ahora, padre, permítame hacerle una pregunta para clarificar. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, todos hemos recibido el bautizo. Sí, hemos recibido el bautizo. El bautizo como sacramento. Exacto, ¿no? Y el regalo del Espíritu Santo. Así es. Y que además, digamos, esto llega a la plenitud en el momento de la confirmación. ¿Cuál es la necesidad de hablar de un segundo bautizo? Término que puede resultar en cierta manera equívoco, ¿no? Qué bueno que usted me haya preguntado eso. Es que fíjese que nosotros desde el bautismo recibimos entero el Espíritu Santo, no en pedacitos, entero, con sus dones, con sus carismas. Y entonces tenemos al Espíritu Santo, pero Él no nos tiene a nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la diferencia? Ese es el asunto. Fíjese que nosotros tenemos por regalo, no porque a uno le dieron la confirmación, ya uno
se deja controlar por el Espíritu Santo. Ese es el asunto. Entonces nosotros tenemos el regalo, pero muchas veces o no lo hemos descubierto, o no nos han ayudado, o no nos conviene dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, entre los místicos católicos hay lo que se llama la segunda conversión. Y para iluminar esto tal vez sería bueno recordar el caso de Santa Teresa de Jesús, la española. Ella siempre desde niña, jovencita, estuvo cerca de religiosas, conventos, era cristiana y todo. Pero ella dice que hacia los 40 años tuvo su segunda conversión. Y nosotros ahora lo entendemos, al bautismo en el Espíritu Santo lo llamamos también nuestra segunda conversión. Y quisiera ponerle un caso de un sacerdote salesiano, compañero mío. Estábamos en una gran asamblea de miles de personas. Pidieron un testimonio y sale el padre a dar su testimonio. ¿Qué irá a decir el padre? Y el padre comienza diciendo, tengo 33 años de ser sacerdote y 3 de ser cristiano. Padre, dijeron todos, ¿qué pasa? Y él explicó, miren, yo desde joven he sido sacerdote, he cumplido lo mejor posible, pero nunca me había encontrado personalmente con Jesús como después de mi bautismo en el Espíritu Santo. Y eso le ha pasado a muchísimas personas. Muchos tienen a Jesús aquí en la cabeza. Es posible que hasta hayan sacado títulos de teología y Biblia en universidades de Europa, pero no les ha bajado al corazón. San Pablo decía, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, entonces te vas a salvar. ¿Por qué? Con el corazón se cree para la justificación y con los labios se proclama para la salvación. Entonces son dos cosas muy descuidadas en la iglesia. Muchos tienen aquí en la cabeza todos los conocimientos, pero no le han bajado el corazón. Y San Pablo dice expresamente en su carta a los romanos, se cree con el corazón y no se trata de sentimiento. Ahora, padre, ¿no hay una oposición necesariamente entre tener estos conocimientos y versus el hecho de tener esta experiencia en el espíritu? Porque yo creo que una vez que se tiene esta experiencia en el espíritu, todo aquello que se conoce, de alguna manera se vuelve a ser leído, pero bajo otra luz. Eso es lo que nosotros hemos experimentado. Con mi hermano lo comentábamos, mi hermano René, el sacerdote del cual le hablaba. Fíjese que yo le decía, ¿cómo es eso? Si esta Biblia la he leído yo tantas veces, pero ahora, después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, leo otra cosa, entiendo otra cosa, es la acción del Espíritu Santo. Entonces, la mente y el corazón deben estar juntos, según dice en San Pablo. La mente, el corazón, y el peligro nuestro es el intelectualismo nada más, o humanismo también. Y cuando el Espíritu Santo viene, se unen estas dos cosas, y entonces ya no hay una fe solo de tipo intelectual, sino de tipo espiritual también. San Pablo, desde jovencito, él se estaba especializando en la escritura, a los pies del rabino Gamaliel. Pero resulta que San Pablo no había tenido su experiencia en el Espíritu Santo hasta que el Señor lo derrotó, cayó de su cabalgadura, lo mandó a un retiro espiritual y le mandó a un laiquito, Ananías, para que lo evangelizara a él, que era una eminencia. Pero San Pablo en ese momento recibe su bautismo en el Espíritu Santo y todo su intelectualismo se une a esa unción del Espíritu Santo. Y hay otro Pablo. Y él es el que dice, el que está en Cristo es nueva criatura, lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. Y aquí se ve lo de Nicodemo. Nicodemo, tienes que volver a nacer del agua y del Espíritu Santo. Y Nicodemo habrá pensado, no sabe quién soy yo. Y Jesús se le adelanta a responderle, tú eres maestro en Israel, pero desconoces estas cosas. Tienes que volver a nacer del agua y del Espíritu Santo. Lo que tú estás haciendo es obras de la carne nada más, no del Espíritu. Y aquel, hasta que lo mandó propiamente al Calvario, porque le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así voy a ser levantado yo, para que todo el que crea no se condene, sino tenga vida eterna. Y propiamente su bautismo en el Espíritu Santo lo tuvo Nicodemo junto a la cruz. Ahora, de hecho a mí lo que me queda claro en todo esto es que es de suprema importancia para cada uno de nosotros
que tengamos un encuentro personal con el Señor. Eso es lo que han dicho nuestros obispos en Aparecida. Y eso es lo que ha promovido la renovación carismática católica, no por nosotros, el Espíritu Santo nos llevó. Yo platiqué con un obispo de Colombia que fue de los que escribieron los documentos de Aparecida y le decía, Monseñor, yo no sé si soy muy presuntuoso, pero para nosotros eso de discípulos y misioneros y encuentro personal con Jesús es pan comido para nosotros en la renovación desde hace tiempo. Eso es lo que hemos buscado desde un principio. Sí, me dice, tienen mucha razón, me dijo el obispo. Y yo así lo veo, por eso estoy tan convencido y por eso creo que lo que nos dicen los secretariados del Vaticano, que debemos difundir esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, es lo que la Iglesia nos pide. Ahora, eso no quiere decir que todos se deben hacer de la renovación carismática de ninguna manera, sino que lleguen a ese encuentro personal por ese camino que hemos llegado nosotros tan fácil. Esto que usted menciona es muy cierto, ¿no? Porque, digamos, la Iglesia, al ser una Iglesia universal, es una Iglesia donde el Espíritu Santo está soplando. Y está soplando de distintas maneras. Y lo que para algunos movimientos tiene algún nombre, para otros puede tener otro tipo de nombre, de acuerdo a su propia experiencia espiritual. Pero, digamos, lo fundamental en todo esto es que, digamos, sea el movimiento en el que uno esté, lo importante es que nosotros nos encontremos con el Señor. Sí, claro. Y justamente ese encuentro con el Señor es lo que va a permitir que nosotros salgamos a evangelizar a aquel con quien nos hemos encontrado. Fíjese, uno de los dirigentes principales de la renovación, en un principio, Ralph Martin, él cuenta que su bautismo en el Espíritu Santo lo tuvo en cursillos de cristiandad. Ahí tuvo su bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que hay que promover, su encuentro personal con el Señor, que coincide con esa nueva efusión del Espíritu Santo. Es cuando nosotros nos dejamos controlar por el Espíritu Santo. Porque uno tiene el Espíritu Santo desde el bautismo, es un regalo, pero hay que descubrirlo. Y en la iglesia muchas veces ha pasado que se bautizó al niño inconsciente, por supuesto. Es un gran regalo, porque Juan Bautista recibió el regalo del Espíritu Santo en el seno materno. Nadie se gana el Espíritu Santo, es regalo de Dios. Por eso nosotros bautizamos a los niños, es el regalo. Pero hay que ayudarles a descubrir ese regalo. Y a muchos ya llegaron los 40 y 50 años y todavía no han descubierto. Puede ser que sea culpa nuestra, que no hemos enseñado a evangelizar, a llevar el querigma, lo básico acerca de Jesús, para que la gente descubra lo que tiene, ¿verdad? Y no se queden solo con un Jesús de la cabeza y no les baje al corazón. Entonces, eso es básico, y de eso es lo que yo estoy plenamente convencido de eso, porque he visto a tantísimas personas que de veras han tenido el nuevo nacimiento espiritual. Sí, y de hecho, yo le comentaba, mi experiencia con la renovación no es una experiencia cercana en el sentido de pertenecer a la renovación, pero, digamos, sí he tenido ciertas experiencias en las que, digamos, yo estoy supremamente agradecido cuando veo estas expresiones de fe, ¿no? Sí. La veo en mi madre, la veo en otras personas, donde viven la fe de una manera sencilla, alegre, entregada, y muchas veces con una devoción de la que a veces yo mismo carezco, ¿no? Y digo, qué bonito sería poder vivir la fe o poder enriquecer mi fe de esta manera, ¿no? Sí. Yo a veces cuando estoy predicando pienso cómo me gustaría a mí tener la fe de esa viejita que está ahí adelante. Porque quiera que no, sabios y entendidos, uno se vuelve muy soberbio, muy racionalista a veces. No que es mala la ciencia, porque Santo Tomás de Aquino era un genio de la humanidad, San Agustín, pero ellos lograron encontrar esto. Y con respecto a esto de los milagros, sí me gustaría mucho recordar lo de San Agustín. Fíjese que San Agustín en un tiempo predicó que los milagros solo eran para la iglesia primitiva porque ella los necesitaba, pero ahora ya no, ya teníamos otras cosas. Pero a San Agustín lo bajaron de su escritorio, porque cuando él era teólogo de escritorio escribió eso, y entonces lo pusieron de obispo y tuvo que estar ahí con y entonces escribió retractaciones, me retracto de lo que dije. Solo en 2 años que he estado en mi parroquia, que era carismática, 100% dice, he visto 70 milagros. San Agustín, el gran racionalista de aquel tiempo, y ahora dice, he visto 70 milagros.
Pero yo a muchos eclesiásticos les digo, ustedes como San Agustín deben escribir sus retrataciones, pero dan mucho intelectualismo y entonces no van a haber milagros. Sí, hablando sobre esto de los milagros, yo reflexionaba sobre algo que usted mencionaba hace un momento y decía, usted decía una frase como esta, debemos dejar que el Espíritu Santo sea quien nos controle. Eso es. Y yo creo que a veces nosotros nos pues encontramos... Suena mal, ¿verdad? Suena mal. No, ya sé, pero yo creo que a veces, por el contrario, nosotros estamos en la posición de nosotros querer controlar, ¿no? A Dios, al Espíritu Santo. Yo controlo mi vida. O sea, los tiempos modernos a eso nos llevan. Yo estoy bien donde me siento bien, donde tenga más dinero, donde me siento, lo demás no me importa. Ese es el hombre posmoderno. Pero el hombre es el hombre carnal. El hombre espiritual es el que se deja guiar por el Espíritu Santo, por los misteriosos caminos de Dios que son tan distintos de los nuestros. Así es que esas experiencias son muy bellas, muy bellas. Yo cada día veo más cómo muchos laicos sencillos reciben el don de milagros, de predicación. Un día, un indígena que tal vez no ha hecho ni segundo grado, una asamblea numerosísima, unas 4,000 personas. De pronto veo al indígena con su morralito, sus anteojos rajados. Él va a predicar, le pregunté a los... yo estaba comenzando, él va a predicar a esta... Sí, padre, pero ¿cómo van a escoger a él para esta predicación? Ya va a ver. Y comienza el indígena, él ni cuenta se daba de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de él. Mire, llevaba la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, unos comentarios campesinos tan lindos. Uno sentía que ahí estaba la presencia del Espíritu Santo, carisma. Y el Espíritu Santo no le anda preguntando a uno si estudió o no estudió, sino es una unción que cae como estaba cayendo en ese hombre. En todo caso, lo importante es que nosotros abramos nuestro corazón a esa acción de Dios. Eso es. Ese se estaba dejando controlar por el Espíritu Santo y él ni cuenta se estaba dando lo que estaba pasando. Padre Hugo, lamentablemente el tiempo somos esclavos del tiempo. Tenemos casi una hora que ya se nos ha ido conversando y parece como si fueran 5 minutos. Quisiera que aparezca en pantalla su información. Sabemos que usted es el párroco de la parroquia Divina Providencia de Guatemala. Y también quisiéramos decirle que a todos aquellos que quisieran comunicarse con el Padre Hugo, por favor, escríbanos a nuestro correo a feenvivo@ewtn.com, feenvivo@ewtn.com, y desde nuestro correo nosotros vamos a poder reenviárselos, Padre, porque, digamos, sabemos que además usted ha publicado muchísimos libros, no solamente libros de formación, libros de espiritualidad, tiene cuentos también, tiene poesía espiritual. Entonces, y hay muchísimos recursos con los que la gente puede acercarse a usted y sobre todo que usted pueda compartir parte de estas experiencias con quien nos... Pues yo les agradezco este correo de ustedes me lo van a trasladar y yo quiero aprovechar para agradecer a todas esas personas, ya sea de Guatemala, de otros países que estuvieron insistiendo aquí con ustedes para que me invitaran. A veces hasta pena me daba que eran muy agresivos a veces pidiendo que viniera. Les agradezco, que Dios los bendiga, y también por todos estos correos que han entrado en este momento de los de Guatemala, de otras partes, que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. No, le agradezco mucho, Padre, y bueno, nosotros ya el próximo lunes vamos a tener de invitada a la doctora Pilar Gutiérrez Vallejo, que es una líder pro vida española. Así que vamos a tener un gran programa y muchas gracias, Padre, una vez más por haber estado con nosotros, compartiendo su experiencia, compartiendo su testimonio. Yo creo que el programa se trata de esto, ¿no? De poder compartir nuestra fe, de poder gozarnos en esta efusión del Espíritu Santo que cae sobre su iglesia, ¿no? Fe en vivo, tienen razón ustedes. Y yo los animo a seguir. Los latinoamericanos estamos recibiendo gran bendición de ustedes. Un canal tan técnicamente presentado y doctrina esencialmente ortodoxa. Sigan adelante. Y si nos puede dar su bendición, Padre, brevísima. ¿Cómo no?
Bendice, Señor, a todas las personas que han estado siguiendo este programa. Bendice este canal. Bendice, Señor, sus familias. Bendice su trabajo. Bendice a cada individuo. Que el Espíritu Santo se derrame abundantemente en nosotros. Que la Virgen María nos acompañe siempre en nuestra oración. Amén.